Yo chicos, ¿qué onda? Soy Pride y no sé si ustedes sabían, pero a mí me gusta mucho el western. Es uno de mis géneros favoritos. Me encantan los bandidos, las leyendas, los héroes, los tiros, los duelos, el setting de todo. Creo que cuando pensamos en western, lo primero que pensamos es en la música, la que va tipo cuan, 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 cuan. Y pensamos en Clint Eastwood y pensamos en duelos y pensamos en miradas y pensamos en ponchos. Y déjenme decirles que todos esos son elementos de las películas de Sergio Leone. Entonces, cuando estamos hablando de western, en la forma más general posible, en su forma más parodiada, estamos hablando del western de Sergio Leone, el spaghetti western de Sergio Leone. Y este tipo de western es un western que creo que no muchos vieron, pero fue tan referenciado en la cultura popular que todos saben cómo es. Incluso yo, una vez escribí un guión que era como un homenaje al western. Y no me di cuenta que el homenaje que estaba haciendo era a Sergio Leone. O sea, ni siquiera había visto ninguna película de Sergio Leone. Y bueno, yo sigo un podcast de cine y un episodio reciente trató sobre esta trilogía, la trilogía del dólar, que son 3 películas protagonizadas por Clint Eastwood y dirigidas por Sergio Leone. Y entonces fue una muy buena oportunidad como para enriquecer mi conocimiento en cine y ver una trilogía de spaghetti western tan trascendental como es esta. Y les juro que los ecos que dejó esta película en cuanto a estilo y todo eso se sigue oyendo hasta el día de hoy. O sea, toda la saga no es que haya envejecido perfectamente. Hay muchas cosas que son ridículas, son muy cursis, pero sinceramente es como que no es tan importante. Siguiendo con el tema anterior, el otro día estaba mirando por un puñado de dólares más y mi amigo dijo, güey, ¿por qué en el western siempre es como que le pegan un tiro y ya mueren? Eso es algo ridículo, sí. Algo que te podría sacar de la película, capaz. A mí sinceramente no me sacó, pero recién me estoy dando cuenta que probablemente mi amigo nunca vio un western. Sin embargo, conoce ese cliché, digamos, de los western. Y creo que eso representa perfectamente el legado que dejó esta trilogía. Como incluso sin haber visto ninguna película, te sabes todos los clichés, toda la música y algunas cosas que pueden sacar a audiencias, ¿no? Que parecen muy lógicas y surrealistas y que es obviamente conveniente para que el dramatismo de la película funcione. Empecemos con la primera de la trilogía, que es A Fistful of Dollars o Un puñado de dólares. Este parece un western más clásico, más simple. Creo que no tiene tanto presupuesto. Y no voy a hablar tanto de esta película porque es una de las que menos se me quedó. Creo que el final es lo único que recuerdo muy bien. Aparte de una escena que esta es... See, my mule don't like people laughing. Representa bastante bien lo que es el personaje de Clint Eastwood. Y creo que de la trilogía esta es en el que el personaje de Clint Eastwood estuvo más solo. En el que solamente estaba interactuando con gente a su alrededor. Creo que fue la que más habló. En las otras es coestrella o está ahí a veces. Pero en esta película es como su película. Es como si fuera el origen, más o menos. Porque una de las características principales de este personaje es que es misterioso. Que no sabemos mucho de él, que habla poco. Y como que nos establece lo que va a hacer en todas las futuras películas. Hay escenas copadas, entretenidas, pochocleras. O sea, en resumen, se siente como si fuera una película bastante segura, no tan arriesgada, y es como un portafolio para Sergio Leone. Para poder ir y decir, miren, hice este western, puedo hacer westerns, quiero hacer este western, que es por un puñado de dólares más. Y ahí es cuando Sergio Leone se empieza a arriesgar un poquito más, empieza a desarrollar más el personaje. O sea, no el personaje de Clint Eastwood, sigue siendo un poco misterioso, pero empieza a desarrollar a la gente a su alrededor. Empiezan a tomar más protagonismo esos personajes secundarios. Como puede ser el villano o el otro personaje que lo hace Lee Van Cleef, el indio y coronel Douglas Mortimer respectivamente. En mi opinión personal, esta es la mejor película de todas las entregas. O sea, creo que hasta diría que es uno de mis western favoritos. Y me parece que donde funcionó conmigo fue en la química que tienen los dos personajes principales, que serían Lee Van Cleef y Clint Eastwood. Que el tipo sin nombre tenga una dinámica con un compañero y que tengan que hacer una misión, digamos.
pasa en las dos últimas películas, pero en donde por un puñado de dólares se diferencia del bueno, el malo y el feo, es que su química sí termina satisfactoriamente. Y yo creo que esto se debe a que ambos personajes son realmente buenos. En el bueno, el malo y el feo, incluso aunque Clint Eastwood sea el bueno, él no es realmente bueno, él mata a mucha gente. Es como si fuera un antihéroe. Hace cosas malas por su propio beneficio y por la plata. Y bueno, por un puñado de dólares más ofrece una química mucho más copada entre los actores. Tienen escenas muy entretenidas y su relación es mucho más como rica que la de Tuco y Blondie. Y bueno, yo estaba viendo la película, sí, estaba en mitad y yo decía, bueno, esta película está buena, me está gustando bastante, creo que está siendo mejor que la primera. Y entonces llega ese final, donde yo pensé, bueno, acá termina la historia, tipo no tiene más que ofrecer en términos de desarrollo de personaje. Voy a sentarme a ver un western y vamos a ver cómo termina y cómo se supone que tiene que terminar. Y entonces Sergio Leone me sentó y me dijo, no pelotudo, fíjate esto. Estoy por meterme en spoilers, así que si no quieren spoilarse, váyanse. Dale, vamos. Y bueno, Sergio Leone me dice, che, fíjate la historia de este villano. Fíjate cómo le persiguen la conciencia que haya violado a una mujer y que haya matado a su amante y que la mujer por tanto dolor se suicide para que no la sigan violando. Eso me pegó tanto. Eso fue como un golpe directo en el corazón. Y es justo que en ese momento final, en donde todo parece perdido y el bueno, o sea, el personaje de Lee Van Cleef está a punto de perder, viene Clint Eastwood y le dice, no, ¿sabes qué? Las cosas se van a hacer como yo digo, loco. ¿Qué puta te pasa? ¿Por qué te estás riendo? Y entonces tenemos esa revelación de que de hecho la mujer que había violado era la hermana de este tipo, del coronel. Y Clint Eastwood hace que el duelo sea justo para cada contrincante y vos sentís como viene la música y se va construyendo y todos los pelos de tu brazo están yéndose como locos. Y entonces las cosas se calman. Uno de los mejores elementos en esta trilogía de western es el suspenso y los silencios que utiliza Sergio Leone. Es increíble lo efectivos que son. Él sabe exactamente que si antes hubo un momento donde había mucho ruido, tiene que hacer que las cosas vayan más silenciosamente. Y entonces te puedes dar cuenta de la inspiración que tomó Tarantino de Sergio Leone. You're sheltering enemies of the state, are you not? Y cómo lo influenció, porque si te das cuenta, Tarantino y Sergio Leone hacen dos cosas muy de seguido, que son escenas de personas hablando. Y no se te hace para nada aburrido. De hecho, hay una escena en esta película que me hizo recordar al diálogo de Tarantino. How can somebody in my business go around with a contraption like this? That contraption almost sent you to your grave. O por lo menos al que estamos acostumbrados a escuchar o a escuchar parodiado. Bueno, tenemos el diálogo cubierto, tenemos un buen escritor. Ahora, ¿qué falta? La música. Déjenme hacerles una pregunta. ¿La música es mala? ¿La música es fea? No, la música es buena. Ennio Morricone es uno de los mejores compositores que habré oído. Y la personalidad que introdujo a las canciones de esta trilogía es muy icónica y ya está por todo el mundo sabe sus canciones. Y creo que ese es el mayor honor, incluso más honorífico que un Oscar. Que por cierto ganó gracias a Los 8 más odiados, una película de Quentin Tarantino. No es extraño esto, dado que los dos directores, como ya mencioné, tienen estilos muy parecidos. Y bueno, volviendo a la película, sí tengo unas críticas, y es que a veces suele ser muy estúpida, muy cursi. Digamos, hasta cierto punto en donde yo, que estoy consciente de cómo son las películas, ya no soporto más. Hay cosas que simplemente no funcionan. Y son ridículas al punto en que te empezás a reír de la película, en vez de con la película. Sin embargo, y con las fallas que tiene, los puntos positivos son tan geniales que no puedo dejar de amar a esta película. Y por fin llegamos al bueno, el malo y el feo. Miren, a través de todos estos años que yo estuve presenciando en película, noté como Sergio Leone cada vez quiso decir algo más. Cómo el tono se fue oscureciendo a medida que iban las películas. A cómo las escenas pasaron de ser heroicas a ser moralmente ambiguas, a ser muy oscuras.
y creo que eso último se intensifica en esta última película. Pero volviendo atrás, la cinematografía de esta película es la mejor de las tres. En la mayoría de estas películas la fotografía es medio descuidada. Yo me imagino que fue por falta de presupuesto o falta de tiempo, como siempre nomás. Pero en esta, en serio, podés ver cómo se tomaron el tiempo, o cómo incluso al improvisar el camarógrafo era tan bueno que sabía dónde acomodar la cámara, dónde mirar, cuándo girar. Cómo hacer que los cuadros sean estéticamente placenteros. La verdad, el personaje de Lee Van Cleef fue muy meh. Como si la calidad hubiera bajado en cuanto a este tipo y en cuanto a el indio. Sin embargo, Tuco es súper gracioso, es muy entretenido. Tiene una buena química con Clint Eastwood. Yo sigo pensando que la mejor química que tuvo Clint Eastwood fue con Lee Van Cleef, pero bueno, esta también es muy entretenida. Al principio era como que se querían matar, pero no solamente matar, querían que el otro sufra en una forma inimaginable. Pero a medida que avanzó la historia y tuvieron que trabajar juntos, empezaron a ser más amigos. No one. You're all alone, huh? Like me, Blondie. We're all alone in the world. I have you, you have me. Y como que al final vos querés que los dos salgan bien, porque Tuco se desarrolla correctamente. Vemos muchísimas facetas de su personaje. Yo hasta lo nombraría como el segundo protagonista, si no el primero. Ok, hablando de Tuco, ¿podemos parar con que los personajes mexicanos sean los más hijos de puta y los villanos? ¿Quién escribió esta película? ¿Donald Trump? Pasando un poco más para el final, creo que no es tan satisfactorio el final como lo es en Por un puñado de dólares. O sea, a mí me gusta, está bueno. Es una conclusión que tiene lógica, pero que no necesariamente es como sorpresiva. Y me decepcionó un poco porque esta es como la más aclamada. Y entonces yo me esperé el mejor duelo, pero el mejor duelo está en la segunda película, así que no sé. También una de mis partes favoritas fue en donde están en las trincheras, digamos, con ese general que al principio vos decís, uy no, les está por cagar, va a ser súper cliché este tipo. Y de la nada saca la botella y empieza a tomar, y entonces empezás a ver un personaje, más que una caricatura. Lo empezás a ver mucho más profundo, tiene una necesidad, tiene que cumplir un objetivo. Tiene un deseo muy fuerte, tiene una filosofía, es como si ese personaje, no sé, tuviera 800 páginas de backstory que hizo Sergio Leone, porque parece tan como tridimensional, es casi real. O sea, esta película tiene algo que decir sobre la guerra y sobre la guerra civil estadounidense, sí. Pero no la hace como mejor, por ello. No me gustaría que usen eso como argumento. Si querés ver una película que sea así nomás y que vos estés buscando lo que estés buscando, mírala. No pienses que es peor. Solamente está yendo por otra cosa. Y nada, como saben, esta trilogía termina con esta película porque es una trilogía. Pero yo considero que hay una cuarta película, que es Había una vez en el oeste. Y en esa película es como que Sergio Leone ya estaba retirado de hacer westerns. Y entonces sale con esta película que es como mucho más reflectiva y que todos los tiradores o todos los bandidos son unos psicópatas, pero bien psicópatas. Es como su reflexión en lo que realmente fueron, en vez de buscar como una satisfacción pochoclera. Y creo que con esa se quería redimir, por haber mostrado un cine tan violento y tan sin sentido en ese aspecto. Y de las tres, yo creo que Había una vez en el oeste es la mejor. Se las recomiendo mucho. Y estamos llegando al final del video, muchas gracias por ver. Quiero saber tu opinión sobre estas películas, la verdad quiero ver qué piensa la gente, porque, o sea, mi escala de películas es esta. Espero que estén de acuerdo, si no están de acuerdo díganme por qué. Y sobre todo quiero que comenten que Por un puñado de dólares fue mucho mejor, porque fue mucho mejor, ¿no? Sí, chicos, y sin nada más que decir, nos revimos watching.